Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video tutorial de Excel para mi canal voy a responder a la pregunta que me hicieron en la caja de comentarios de uno de los videos del canal sobre cómo transformar en números positivos y negativos a formatos de miles y a formatos de millones y un formato mixto sobre valores que se encuentren dentro de las celdas de Excel e inclusive gráficos. Es un tutorial, es un tutorial completo que vale la pena ver de pies a cabeza, de principio a fin, para que logres tener el conocimiento completo acerca de este tema y nunca más vuelvas a requerir de este video tutorial para poder llevar a cabo cualquier tipo de formato de miles y de millones dentro de Microsoft Excel. Para ello, el primer aspecto importante que quiero que conozcas es que identifiques el separador de miles dentro de tu sistema y el separador decimal dentro de tu sistema. Para hacerlo es muy fácil, fíjate, vamos a colocar una cifra cualquiera, por ejemplo 1111.11, voy a evaluar con Enter y posteriormente voy a cambiar el formato, por ejemplo, a un formato de tipo moneda. Esto lo hago bastante simple en los sistemas para que tú logres identificar el separador de miles de un número y el separador decimal. Por lo general, en Latinoamérica el separador de miles es el punto y el separador decimal es la coma. Pero como este computador que yo estoy manejando es un computador que tiene el idioma inglés instalado y yo simplemente tengo el Excel en español para hacer los tutoriales, entonces fíjate que el formato y la configuración regional cambia completamente. La coma viene siendo el separador de miles y el punto viene siendo el separador decimal. Quiero que lo tengas en cuenta. Identifica los separadores de miles y el separador decimal de tu sistema. La coma es el separador de miles y el punto es el separador decimal. Perfecto, con esto en mente, lo segundo que quiero que tengas en cuenta es el formato de celdas bajo el tipo personalizada, lo que nosotros podemos escribir acá dentro de esta cajita de texto. Lo primero que quiero que tengas en cuenta es que existen 4 segmentos. El segmento 1 separado por un punto y coma del segmento número 2, separado por un punto y coma del segmento número 3, separado por un punto y coma del segmento número 4. El segmento número 1 va a tener todos los números positivos. Aquí vamos a colocar todos los formatos que van a tener números positivos dentro de las celdas. El segundo segmento son los que va a tener los números negativos dentro de la celda. El segmento número 2 va a contener el formato de qué pasa si los números son negativos dentro de la celda. El segmento número 3 va a contener todos los formatos de los números que sean 0 dentro de la celda. Y el segmento número 4 va a contener qué pasa si lo que existe dentro de la celda es un valor de texto. Por lo general, el formato allí es bastante limpio, lo reemplazamos por una arroba, vamos a colocar aquí una arroba, mil disculpas allí por el sonido del teclado, y esta arroba va a representar cualquier carácter de texto. Recuérdalo muy bien, son 4 segmentos, bien, el segmento número 1, el segmento número 2, el segmento número 3 y por último el segmento número 4. Segmento número 1, números positivos, segmento número 2, números negativos, segmento número 3, el valor de 0 y segmento número 4, cadenas de texto. Esto es lo que básicamente yo explico en los cursos de Excel que dicto a los estudiantes cuando llegamos al tema de formato. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, suponga que yo tengo aquí una tabla que va a tener 10 filas, descartando obviamente la cabecera. Aquí tenemos una clasificación que es completamente irrelevante y valores numéricos que van a ir creciendo y vamos a arrancar en cientos en donde tengo un número positivo y uno negativo, en miles en donde tengo un número positivo y uno negativo, en 10 miles, en donde yo tengo, o decenas de miles, en donde yo tengo un número positivo y negativo, en centenas de miles, que son 100 miles, en número positivo y negativo, y en millones, que yo tengo también como un número positivo y uno negativo. Imagina, por ejemplo, que yo quiero, en este caso, reemplazar estos valores por valores de miles, es decir, los valores de miles los quiero reemplazar por un valor de K.
Entonces, para ello, presiono Control 1, vengo al formato de celdas y posteriormente al ítem personalizada y en donde dice general, yo lo quito y dejo la caja de texto completamente en blanco. Voy a empezar a trabajar con el formato, fíjate, bastante simple. Voy a colocar numeral, que representa cualquier cantidad de caracteres de miles o de millones o de billones, billones con B, o con millones de millones, y posteriormente especifico el separador de miles. En mi sistema es la coma, el separador de miles. En tu sistema puede ser el punto. Ubica el separador de miles. Coloco coma, el separador de miles, y luego coloco numeral, que representa cualquier cantidad de números después de ese separador de miles, que en este caso van a representar los 3 números. Posteriormente voy a colocar una unidad para los valores menores a 1000 y seguidamente coloco el separador, en este caso decimal, que en mi sistema es un punto, y coloco una unidad decimal y 2 unidades decimales. Bien, hasta este punto el formato es bastante legible. Fíjate que la celda activa que tengo acá, que es la que me aparece como muestra, dice 821. Ni siquiera tengo necesidad de utilizar los miles porque el número no lo supera, y el tener el símbolo del numeral ni siquiera se usa. Es cualquier cantidad incluyendo el nulo. Ahora bien, yo quiero, por ejemplo, un número que tenga miles, 7453, que sea 7.45K. Este caso, menos 6541, que sea menos 6.54K. Entonces, para ello, después del 0, voy a colocar un separador de miles. El separador de miles, no decimales, un separador de miles. En mi sistema es la coma, lo coloco y fíjate que el número se reduce. Ya no es 821, en este caso es 0.82 miles, porque el número que tengo dentro de la celda ni siquiera tiene valores de miles, entonces lo lleva todo a números decimales. Ahora bien, tú puedes colocar dentro de un par de comillas el valor como texto de una letra K para que se coloque el símbolo de K. Fíjate que también puedes hacerlo con un contra slash. Este es el contra slash. No vayas a colocar el slash porque no funciona. El contra slash le indica a Excel a través del formato que el siguiente carácter es una cadena de texto. El siguiente carácter, solo uno. Entonces voy a colocar el valor de K y fíjate que lo reconoce como texto y coloca 0.82K. Ahora, punto y coma para pasar al siguiente segmento. ¿Qué hago con los números negativos? Pues es el mismo formato. Lo copio con control C y vengo y lo pego acá con control B, y antes del símbolo de numeral, el primer símbolo de numeral, le coloco el valor negativo. Ahora voy a especificar para el segmento número 3, que no es necesario, pero yo lo voy a colocar para que tú veas cómo se hace, que para el valor de 0, sencillamente me ponga un valor de 0 y para el texto me coloque un valor textual, es decir, que no haga cambios, me coloque el mismo texto que se reconoce dentro de la celda como texto como un valor textual. Evalúo con aceptar y fíjate ahora, 821 es 0.82K. 365 por redondeo es menos 0.37K. 7453, 7.45K, menos 6541 es 6.54K. En este caso, 85.365, 85.37K, menos 45.274 es menos 45.27K, es decir, cifras decimales el punto, recuérdalo. Y en este caso, 425.365 vendría siendo 425.37K. Me saca por descarte el último número, pero redondea y lo coloca en el valor de 7. Menos 675.254 queda convertido en menos 675.25K. No hace el redondeo porque la cifra es un 4, entonces no la lleva a la cifra superior. Deja el 5 tal cual. 2.821.695 me da 2.821K.7K, 2.821.7K y menos 3.456.789 lo ajusta a menos 3.456.79K. Por redondeo lleva el valor siguiente a la cifra 9. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Ahora bien, ¿podemos hacerlo para millones? Claro que sí, podemos hacer esto para millones. Voy a copiar esto mismo con Control Shift B para copiarme
luego el formato de la celda me lo pego con Control Shift B para copiar únicamente los valores numéricos, no los formatos, y luego voy a hacer el ancho de la columna aquí de 2 puntos para que me quede igual, y vamos a trabajar con millones. Control 1, formato de celdas, lo corro aquí a la derecha, ítem personalizada, general, lo borro y voy a escribirlo completamente desde cero. Numeral, luego símbolo separador decimal, que en este caso es la coma. Numeral, numeral, luego coloco 0, separador decimal, punto, 0, 0, y luego coloco un separador decimal para que le quite tres cifras de miles, perdón, un separador de miles, que en este caso sería la coma, para que le quite 3 cifras de miles y luego le coloco otro separador de miles para que le quite las siguientes 3 cifras de miles. En total estoy reduciendo el número a 1.000.000, que le quite 1.000.000 o que le quite 6 ceros o 6 cifras de miles. Luego coloco un contraslash y posteriormente una M en mayúscula que represente millones. Fíjate que el 821 ni siquiera aparece, es un número tan pequeño en el formato de millones que aparece como 0.00 millones. Eso es una cifra menor a 1000. ¿Cómo hago para colocar el formato negativo? Pues del mismo modo, punto y coma y seguidamente un menos y pego el mismo formato. Todos los números negativos se van a reemplazar punto y coma, el valor de 0 que sea tratado como 0 y el valor de texto que sea tratado como texto mediante una arroba. Clic en el comando aceptar y fíjate que ahora 821 queda convertido en 00, el negativo del mismo modo, y este ya que se encuentra en miles, 7453, hasta ahora por redondeo en la última cifra aparece como 0.001 millón, y el negativo también del mismo modo ocurre lo mismo, y luego ya en el de las decenas de miles, que son los 10 miles, en este caso 85.365 por redondeo, en este 5 lo llevamos al 9 y me aparece como la primera cifra decimal, 0.09 millones, 0.09 millones. Y lo mismo para el valor de 45.000 por redondeo, lo coloca en 5, 0.05 millones, que sería 45.000 y ya va apareciendo el número. En las centenas de miles, que son los 100 miles, 425.000 sería por redondeo 0.43 y el número negativo sería menos 0.68 por redondeo millones, y ya los millones, que serían 2.821.695, aparece 2.82 millones, ya aparece el número. ¿Por qué? Porque le arranqué un conjunto de 3 ceros y otro conjunto de 3 ceros y lo reemplacé con esas 2 comas por millones, y luego las siguientes 2 cifras se comportan como decimales por el valor de 0.00, que serían las cifras que siguen, y lo mismo ocurre con el número negativo. Ahora bien, ¿puedo hacer esto en formato mixto? Claro que sí, lo puedo hacer en formato mixto, pero tenemos que perder el número negativo. Fíjate lo que vamos a hacer. Voy a copiarme esto con Control C y vengo y lo pego aquí con Control Shift B para que se pegue como valores. Vengo y pego aquí el mismo formato y luego le doy un doble clic para agrandarlo y vamos a hacerlo mixto. ¿Te acuerdas de los 4 segmentos? Pues bien, vamos a perder el segmento negativo. Por tanto, los números negativos nunca jamás se van a formatear. ¿Hay manera de saltar esto dentro de Excel? No, no hay manera de saltar esto dentro de Excel. Ni siquiera los libros traen una manera de hacerlo. Lo único sería convertirlo a partir de funciones a un formato personalizado, pero el número deja de reconocerse como un número y se empieza a reconocer como un texto. Voy a seleccionar todos los números crudos, Control 1, me voy a traer el cuadro de diálogo formato de celdas, ítem personalizada, quito general con el backspace y voy a colocar el formato de tipo mixto. ¿Cómo hacemos así que ocurra el formato de tipo mixto? Que los de miles aparezcan con miles y que los de los millones aparezcan con millones. Tenemos que hacer una comparación y las comparaciones dentro del formato se hacen con corchetes o se hacen con square brackets, los corchetes o paréntesis cuadrados. Abro un paréntesis cuadrado y voy a utilizar el segmento 1 para los positivos. Todos los valores que sean mayores o iguales a 1.000.000, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cierro con un paréntesis cuadrado. Fíjate que me aparece como algo ilegible porque todavía no he definido el formato.
todos los números mayores o iguales a 1.000.000, entonces van a tener el siguiente formato: numeral, separador de miles, numeral, numeral, luego coloco 0, separador decimal, 0, 0 para los números decimales, contra slash y coloco el valor de M en mayúscula. Como es de millones, después del 0 voy a colocar un separador de miles o un separador sí de miles para quitar 3 ceros de miles y coloco un segundo separador de miles. Bien, ¿de qué hablaba yo cuando te digo que tengo que eliminar el número negativo? Cuando yo salte con punto y coma al segmento número 2, ya yo no puedo utilizar el número negativo para los millones porque lo voy a utilizar para los miles. Si quisiera utilizar para los millones en negativo, entonces me ocuparía el segmento negativo y para los miles no quedaría. El formato de 0 no se puede reemplazar con nada, ni el formato de texto se puede reemplazar con nada. Por tanto, para los de miles voy a abrir en el formato o segmento número 2 que ocupa los números negativos y voy a utilizarlo para los números de miles. Esto es un formato de tipo mixto. En este caso, abro con un corchete todos los números mayores o iguales al valor de 1000, 1, 2, 3, cierro con un paréntesis cuadrado y vengo y coloco acá numeral, separador de miles, numeral, numeral, 0, separador decimal, punto, 0, 0 para colocar los decimales y posteriormente una coma que sería quitarle 3 ceros de miles y luego un contra slash y coloco acá. Punto y coma, el valor de 0 se comporta como 0 y el valor de texto como texto mediante el uso de una arroba. Fíjate que al dar clic en el comando aceptar, todos los valores negativos quedaron crudos. Todos los valores negativos no cambian. Y no cambian porque no existe en el segmento número 2 un tratamiento para los números negativos, sino lo ocupé para los valores decimales. 821, fíjate, aquí me da el valor de 1000, ni siquiera sale en el mixto porque no es un número mayor a 1000, no ocurre el formato y obviamente tampoco va a ocurrir, sino empieza a ocurrir cuando encuentra un número mayor a 1000. 7453, 7.45, tal cual como lo estamos viendo, luego 85.37, tal cual como lo estamos viendo, y 425.37, tal cual como lo estamos viendo, y cuando llegamos a los millones dice 2.82 millones, tal cual como lo estamos viendo dentro del segundo formato. Ahora bien, ¿esto puede ocurrir dentro de los gráficos? Claro que sí. Entonces fíjate, voy a copiar esto con control C, vamos a copiarlo y lo pegamos por aquí con control shift B para quitar todo tipo de formato. Voy a establecer el ancho de la columna a 2 puntos. Me copio esto acá con, en este caso, con el formato de celdas, con la brochita, y voy a crear un gráfico. Vamos a crear un gráfico a partir de estos datos. Bien, vamos a insertar un gráfico de barras bastante simple. Mira, vamos a colocarlo de momento por aquí y voy a hacerlo un tricitico más grande. Fíjate de estos ejes. Yo también puedo colocarlo sobre las etiquetas. Si las etiquetas tienen formato, también lo puedes colocar sobre las etiquetas. Vamos a hacer un formato de tipo mixto dentro de esto, aunque tú lo puedes hacer en formato de miles o bien formato de millones como tú lo tengas acá. Pero yo lo voy a hacer de mixto y luego vamos a cambiar algunos valores. Voy a seleccionar estas etiquetas del eje vertical primario y posteriormente presiono control 1. Fíjate que así activa el cuadro de diálogo, dar formato a eje. Voy a contraer todo esto, vengo aquí a número y en número fíjate que aquí tengo el ítem personalizado del mismo modo, como si se tratase de una celda y en el tipo, como no está el tipo que yo quiero, entonces lo voy a escribir completamente desde cero. ¿Cuál es el tipo que voy a utilizar? El corchete de apertura, vamos a abrir el paréntesis cuadrado, cualquier número mayor o igual a 1.000.000, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cierro el paréntesis cuadrado, numeral, separador de miles, que es la coma, numeral, numeral, que representa cualquier cantidad de caracteres de separación de miles, ya sea de millones, miles, millones, billones y luego lo que siga de ahí en adelante, coloco 0, separador decimal punto 0, 0 para los dos valores decimales. Si tú quieres colocar 3, pues pones un 0 adicional, no pasa nada, tú puedes colocar tantos como requieras. Yo simplemente utilizo 2 para este caso hipotético.
Y seguidamente lo que voy a hacer es colocar una coma y luego una coma o el separador de miles dos veces para quitarle o removerle un valor de o tres valores de cero de miles y otros tres valores de cero para completar los millones. Un contraslash y coloco la M, en este caso en mayúscula, punto y coma. Voy a ocupar el segmento negativo y ahora voy a abrir paréntesis cuadrado y para cualquier número mayor o igual a 1000, 1, 2, 3, vengo y cierro, entonces coloco numeral y luego el separador, en este caso de miles, numeral, numeral, y luego coloco 0.00, que en este caso sería el punto, separador decimal, coloco una coma, contra slash, el valor de la K, y ya lo tengo, punto y coma, el valor de 0 como 0, y luego el valor de texto como texto. Fíjate que al momento de agregar el formato, pues básicamente, al tener dentro del gráfico un valor de millones, pues obviamente esta barra de millones va a opacar los de miles. Aquí los está opacando. Entonces suponga que yo comparo esto y lo convierto a un número, por ejemplo, de 282. Y a esto menos 345, que es el que estaba acá. Fíjate ahora que el valor de miles en positivo va a salir sin problema. El número de miles, .00, y aparece el símbolo de K, que es lo que nosotros estamos necesitando. Si tu gráfico va a tener únicamente millones y los valores van a ser sobre millones, utiliza el mismo formato de esta celda sobre el gráfico, o lo que utilizamos acá dentro de esta celda sobre el área del gráfico, y no pasa nada, y puede reemplazar tanto positivos como negativos. Si tu gráfico no va a superar los millones, entonces utiliza los valores de K que van a traer los miles y ocupas el segundo segmento para los negativos y el primero para los positivos 0, 0 para que deje el 0 y texto como texto, pero si lo necesitas mixto tienes que tener en cuenta que algunos valores de millones opacan a los de miles y no saldría tal cual como nosotros queremos. Mil disculpas allí por esta pequeña equivocación o por ese tarareo. Ahora bien, si lo haces mixto, pues obviamente los números van a depender o el formato va a depender de la cantidad del valor numérico. Recuerda que es un gráfico, pero aplica las mismas reglas y aplica las mismas reglas, por ejemplo, para etiquetas de datos. También aplica las mismas reglas para etiquetas de datos. Fíjate, control 1 y vengo acá y con su avena me voy a copiar este formato con control C. Fíjate. Y luego voy a seleccionar las etiquetas, control 1, vengo aquí a las etiquetas, opciones de número, voy a esperar que en personalizada aparezca el formato que acabo de crear, pero si no, vengo y lo copio, fíjate, vengo y cierro y ya tengo el mismo formato. El formato que yo aplique sobre la celda lo puedo aplicar sobre un gráfico, lo puedo aplicar sobre un gráfico dinámico, lo puedo aplicar sobre otras partes de la herramientas de Excel, claro que sí, lo puedo hacer sin problema. Siempre ten en cuenta los dos aspectos importantes que te dije al principio del video. El delimitador de miles y el delimitador decimal. Conócelos muy bien. Y el segundo aspecto bastante interesante también que tienes que aprender a conocer, los 4 segmentos del formato de número. Segmento 1 para positivos, segmento 2 para negativos, segmento 3 para el valor de 0 y segmento 4 para los valores de texto. Siempre es así, siempre va a ser así. Bien, mis amigos, espero haber respondido la pregunta de esta persona en cuanto a formatos de miles y millones, positivos, negativos, mixtos, sobre gráficos y sobre celdas para que podamos utilizar la hoja de cálculo como nosotros queremos para poder analizar los datos y tomar siempre excelentes decisiones. Un gusto haber estado nuevamente con ustedes. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.